Derecho, audioclase. En los primeros minutos de nuestro tiempo al mundo del derecho vamos a hablar de los procesos declarativos ordinarios dentro de la disciplina de Derecho Procesal, y lo vamos a hacer con la profesora Marta Gómez de Liaño Fonsecarrero. Muy buenos días y bienvenida a nuestro programa. En primer lugar, profesora Gómez de Liaño, ¿a qué responde la denominación de procesos declarativos ordinarios? Pues se habla de procesos declarativos ordinarios en función o en atención de una sistematización de los distintos procesos que encontramos regulados en la legislación procesal civil. Así, por una parte, tendríamos los procesos declarativos y, por otra parte, los procesos de ejecución. La idea de proceso declarativo hace referencia al propósito de obtener una satisfacción jurídica, un pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales, mientras que el proceso de ejecución hace referencia al cumplimiento material de la solución que los tribunales han acordado. Y, a su vez, dentro de los procesos declarativos encontramos los declarativos ordinarios, especiales y sumarios. Entonces, ¿qué hay que entender por procesos declarativos ordinarios? La Ley de Enjuiciamiento Civil regula en los títulos segundo y tercero del libro segundo dos procesos declarativos ordinarios. Por una parte, el juicio ordinario y, por otra parte, el juicio verbal. Y ya en concreto, el artículo 248 establece que toda contienda que no tenga señalada por la ley una tramitación específica será ventilada mediante uno de ellos. ¿Y cuál es el ámbito o los supuestos en los cuales hay que acudir al juicio ordinario? Pues la ley nos señala a su vez dos criterios para determinar cuándo y qué conflictos se han de resolver conforme a los trámites del juicio ordinario o del juicio verbal. Y estos son un criterio objetivo y un criterio por razón de la cuantía o cuantitativo. De acuerdo con el primero de los criterios, con el criterio objetivo, a través del juicio ordinario se resuelven una serie de conflictos que encontramos enumerados en el artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así tenemos todo lo relativo a los derechos honoríficos de la persona, la tutela de los derechos fundamentales, tales como el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, a excepción del derecho de rectificación. También se resuelven mediante juicio ordinario lo relativo a la impugnación de acuerdos sociales, los conflictos sobre competencia desleal, propiedad industrial e intelectual y todo lo referente a las condiciones generales de contratación. Tampoco nos tenemos que olvidar de las demandas relativas a los arrendamientos urbanos o rústicos, si bien con excepción de las demandas de desahucio por falta de pago o la extinción del plazo de la relación arrendaticia, junto con las demandas en las que se ejercite una acción de retracto y, finalmente, las demandas relativas a la propiedad horizontal. Lo que ocurre es que, además, junto con este criterio objetivo, la ley nos señala, nos dice que también se van a resolver por juicio ordinario las demandas cuya cuantía exceda de 3.000 euros y aquellas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni tan siquiera de un modo relativo. De todas formas, en el artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establecen 12 reglas para poder determinar la cuantía de un asunto cuando éste no tenga una valoración clara. Y, por poner un ejemplo, cuando la reclamación versa sobre un usufructo o una nuda propiedad, el valor de la demanda se va a fijar atendiendo a la base imponible tributaria sobre la que gira el impuesto para la constitución o la transmisión del derecho. Entonces, ¿nos podría comentar cuál es el ámbito del juicio verbal? Pues para contestar a esta pregunta nos tenemos que situar en el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por una parte, y esto es claro, se van a decidir con arreglo al juicio verbal todas aquellas demandas que tengan un valor inferior a los 3.000 euros. Estamos, por lo tanto, ante el criterio cuantitativo. Y además, el artículo 250 hace referencia al criterio de la materia. Y así, a título de ejemplo, podemos decir que se resuelven mediante el juicio verbal las demandas relativas a los alimentos o aquellas demandas en las que se ejercite la acción de rectificación. ¿Cómo transcurre un juicio ordinario, profesora Gómez de Liaño? El juicio ordinario nos lo encontramos regulado en los artículos 399 a 436, ambos inclusive, y tenemos que distinguir tres fases. Por una parte, una fase alegatoria, en segundo lugar, una fase intermedia, también llamada audiencia previa, y en tercer lugar, el juicio. La fase alegatoria está formada por los actos de alegación de las partes, esto es, por la demanda y la contestación a la demanda, en las cuales las partes introducen el objeto de la contienda.
Admitida la demanda, será traslado de la misma al demandado para que se persone y la conteste en un plazo de 20 días. Y una vez contestada la demanda o transcurrido el plazo sin que esto se haya hecho, sin que se haya contestado la demanda, el órgano judicial convoca a las partes a la fase intermedia o audiencia previa. Esta audiencia previa es una vista oral que tiene como finalidad principal, aunque no exclusiva, conseguir un acuerdo entre las partes a fin de evitar el proceso. En el caso de que no exista un acuerdo, la audiencia previa sirve para que las partes fijen sus pretensiones, sus posiciones jurídicas de una forma definitiva. Y además, en la audiencia previa, las partes proponen las pruebas de las que se van a valer para demostrar la veracidad de sus afirmaciones. La admisión o no de las pruebas que han sido propuestas por las partes se realiza por el órgano judicial en el mismo acto de la audiencia previa. Y finalizada esta audiencia previa, el juez señala el día y hora para las sesiones del juicio. Entonces ya nos vamos a la tercera fase, el juicio. En el juicio tiene lugar la práctica de las pruebas que el órgano judicial ha admitido para que a continuación las partes presenten los actos de conclusión, o lo que es lo mismo, un resumen de todo lo que ha acontecido a lo largo del proceso. Terminado el juicio, el órgano judicial tiene que dictar sentencia en un plazo de 20 días, siempre y cuando no se practique lo que se denominan las diligencias finales, que tienen igualmente un carácter puramente probatorio. Sobre estas diligencias finales, las partes también pueden presentar un escrito de conclusiones, y presentado el escrito de conclusiones, entonces sí, y ya, el órgano judicial, se le abre el plazo al órgano judicial para que éste dicte la sentencia. Nos ha contado cómo transcurre en las distintas fases del juicio ordinario. ¿Lo puede hacer ahora sobre el juicio verbal? ¿Cómo acontece? ¿Cuáles son sus fases? El juicio verbal lo encontramos en los artículos 437 a 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El juicio verbal es un juicio oral que también empieza por una demanda escrita, igual que el juicio ordinario. Lo que ocurre es que en el juicio verbal la demanda no tiene por qué ser contestada de una forma escrita, sino que se contesta en el acto de la vista al que es citado conjuntamente con el demandante. Demandante y demandado se citan, por lo tanto, para la vista y ahí se contesta, en su caso, la demanda. Si el demandado no acude al acto de la vista, se coloca voluntariamente en una posición de rebeldía. Pero si es el demandante el que decide no acudir al acto de la vista, el órgano judicial va a dictar un auto teniendo por desistido al actor. En la vista del juicio verbal tiene lugar todo lo que hemos señalado respecto de la fase intermedia y de la fase del juicio ordinario. Por tanto, en esta vista, además de que el demandante ratifique su demanda y de que el demandado la conteste, se van a resolver las cuestiones procesales que puedan suscitarse, que puedan surgir, y además se propone y practica la prueba que previamente haya sido propuesta. Terminada la vista, el órgano judicial tiene que dictar sentencia, pero no en un plazo de 20 días como en el juicio ordinario, sino en un plazo de 10 días. Profesora Gómez de Liaño, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Por supuesto, esto simplemente es una introducción a este tema importante como son los procesos declarativos ordinarios. Así que nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.